Como hemos venido diciendo, y todos sabemos, estamos librando la lucha por la defensa del petróleo en medio de una tremenda crisis económica y de descomposición social. En primer término, es indispensable saber qué nos llevó a esta debacle que afecta todos los órdenes de la vida pública, lo político, lo económico, lo social, lo cultural y desde luego la pérdida de valores morales. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, la crisis de México viene de tiempo atrás, pero se ha profundizado desde el inicio de la década de los 80, cuando un grupo de potentados, sintiéndose dueños del mundo, ordenó a sus técnicos y a sus políticos diseñar y aplicar un modelo que les permitiera apoderarse por completo de los estados nacionales, de los recursos naturales y de los bienes de la inmensa mayoría de los seres humanos. En el caso de México, estas políticas fueron secundadas y llevadas a la práctica por un grupo de traficantes de influencias, especuladores, banqueros y políticos corruptos. Y desde luego los responsables de toda esta infamia tienen nombre y apellido. Por ejemplo, de cómo el principal asesor de Carlos Salinas de Gortari, José Córdoba Montoya y Claudio X González, también salinista y actual presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, están asociados en una empresa que le vende energía a la Comisión Federal de Electricidad y mantienen contratos con Pemex, Gas y Petroquímica Básica. Y esta es la situación de Muriño, de Calderón, de César Nava, de Gastón Azcárraga, de Roberto Hernández, de José Luis Barraza, de los hijos de la señora Marta Sagún, esposa de Vicente Fox, y de muchos otros más. Tenemos que luchar para que se frene de inmediato este deterioro, porque desgraciadamente todo indica que las cosas van a empeorar. No podemos cruzarnos de brazos, no podemos aceptar pasivamente que, como ya lo están haciendo, con el uso de las reservas internacionales del país, se utilice al Estado solo para rescatar a los de arriba. Tampoco podemos permitir que se recurra de nuevo a organismos financieros internacionales, al Fondo Monetario Internacional, para aplicar las recetas de siempre que una y otra vez han fracasado. Se trata de establecer un manejo de la crisis aplicando ya, porque así lo ameritan las circunstancias, un modelo propio que tenga como elementos fundamentales lo siguiente. 1, evitar despidos de trabajadores y un mayor desempleo. 2, se debe establecer el congelamiento de precios de los alimentos, de impuestos y de servicios, y se debe lograr la reducción del costo de los energéticos. 3, vamos a exigir que el Estado intervenga de inmediato para frenar la caída de los ahorros o de los fondos de pensiones de los trabajadores, que de forma irresponsable también por las políticas privatizadoras, estos fondos que significan el patrimonio de millones de mexicanos, se colocaron en las bolsas de valores y con el derrumbe financiero han perdido en los últimos días del 20 al 30% de su valor. 4, demandamos que aumente el presupuesto destinado al campo, que se establezcan precios de garantía y subsidios al fertilizante y a otros insumos. 5, debe establecerse el estado de bienestar
y debe cancelarse la llamada alianza educativa que agrede al sector magisterial. ¿Y por qué propongo este tema ante ustedes? Porque en esta Cámara de Diputados tienen la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto público. Van a aprobar un presupuesto de alrededor de 3 billones de pesos. Pueden ustedes, por ejemplo, terminar con todos los privilegios de la alta burocracia, empezando por bajar a la mitad, cuando menos, los sueldos de los altos funcionarios públicos, incluyendo el del presidente usurpador, los sueldos de los ministros de la Corte, jueces, magistrados, los sueldos de ustedes, diputados federales y senadores. Hay que suprimir las partidas de gasto médico privado. Es una vergüenza que esto suceda. 6,000 millones de pesos en el presupuesto para dar atención médica privada especial a los altos funcionarios públicos. 6,000 millones de pesos. Otros 6,000 millones de pesos al año para fondo de ahorro especial a los altos funcionarios públicos. Asimismo, deben cancelarse las pensiones millonarias a los expresidentes. Hay que aplicar un plan de austeridad republicana. No hay que olvidar a Juárez. Hay que aprender a vivir en la justa medianía. Nunca, menos ahora, se justifica un gobierno rico con pueblo pobre. Ahora bien, como dije al principio, en medio de esta crisis económica y de descomposición social, tenemos que seguir defendiendo el petróleo. Es claro y del dominio público que lo hasta ahora logrado se debe en lo fundamental a nuestro movimiento. No olvidemos que tanto la propuesta inicial de Calderón como la del PRI iban orientadas a privatizar casi toda la industria petrolera. Tengamos presente que querían legalizar la privatización de la refinación, el transporte, los ductos y el almacenamiento de petrolíferos. Y eso lo paramos. Por decisión mayoritaria, el pasado miércoles en el hemiciclo a Juárez, de manera democrática, se decidió iniciar las acciones de resistencia civil hasta lograr que se incluyan en la reforma en materia de petróleo las demandas pendientes de nuestro movimiento, sobre todo, subrayo, la prohibición expresa para no permitir la asignación a compañías nacionales o extranjeras de bloques o áreas del territorio o de las aguas nacionales para la exploración y producción de petróleo. ¿Qué significa esto de los bloques? Voy a tratar de explicarlo. En esencia, se pretende que en toda la zona petrolera del país, terrestre y marítima, se hagan parcelas, lotes, para que se entienda mejor. Para conceder estas parcelas, estos lotes, estos bloques, a empresas extranjeras que manejarían en exclusiva la exploración y la producción de petróleo. Es como ceder a pedazos nuestro territorio a empresas extranjeras. Para tener una idea, cada bloque sería del tamaño de estados como Tlaxcala, Morelos, Colima o Aguascalientes. Si ustedes revisan el mapa de exploración de petróleo y gas de los Estados Unidos, de Norteamérica, van a encontrar que ya todo el Golfo de México, del lado estadounidense, está cuadriculado y que en gran parte ya fue repartido a las empresas petroleras. Ya cada lote tiene asignada una empresa petrolera. No olviden ustedes que son representantes populares
y no simples instrumentos al servicio de intereses creados. Y recuerden siempre lo que decía el general Lázaro Cárdenas del Río, el mejor presidente del siglo XX. Gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria. La patria no se vende, la patria se ama y se defiende. Muchas gracias. Saber qué nos llevó a esta debacle que afecta todos los órdenes de la vida pública, lo político, lo económico, lo social, lo cultural y desde luego la pérdida de valores morales. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, la crisis de México viene de tiempo atrás, pero se ha profundizado desde el inicio de la década de los 80, cuando un grupo de potentados, sintiéndose dueños del mundo, ordenó a sus técnicos y a sus políticos diseñar y aplicar un modelo que les permitiera apoderarse por completo de los estados nacionales, de los recursos naturales y de los bienes de la inmensa mayoría de los seres humanos. En el caso de México, como hemos venido diciendo y todos sabemos, estamos librando la lucha por la defensa del petróleo en medio de una tremenda crisis económica y de descomposición social. En primer término, es indispensable